Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Programa número 8 de Siempre con la Verdad. Es un programa algo especial. Estamos empezando minutos antes de las 4:30 de la tarde, Lima, 27 de marzo del año 2017. Y lo hacemos porque, como ya han estado escuchando ustedes, el problema a nivel nacional es gravísimo. Y puntualmente en Piura, acabamos de recibir cierta información respecto de la crecida del río Piura. Concretamente, los puentes se han inundado, o sea, no se ven en este momento. Ha sobrepasado el caudal del río Piura, los puentes que unen entre Piura y Castilla. Como comentaba Rodolfo hace unos momentos, la gente está sobre los techos, el sol es inclemente y la cosa es bastante grave, no solamente en Piura, sino en casi todo el norte, el sur inclusive, pero también tenemos este problema de ambiental en el Cusco, ¿no? En Espinar, y tenemos justamente como un invitado especial al congresista Wilder Rosas Beltrán del Frente Amplio, que nos viene a contar un poquito, a ver cómo están las cosas por allá. Congresista, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a Radio Moderna. Efectivamente, yo estuve en Piura también por encargo del Frente Amplio, para poder acompañar el trabajo que viene realizando el congresista piurano del Frente Amplio, Hernando Ceballos. Y estuvimos en dos provincias, uno en la misma provincia de Piura y otra en la provincia de Morropón. Y bueno, y fue antes de los últimos 2 días que realmente la situación se ha puesto mucho más difícil, y creo que la situación... Porque esta es la tercera, digamos, oleada, entre comillas, que recibe Piura, porque hubo dos diluvios anteriores, ¿no? Y yo creo que estos diluvios como nunca lo están sufriendo. Yo creo que los anteriores... Este es el más intenso de la historia, según el más intenso de la historia, y alguien que como los piuranos siempre han vivido en el desierto. Sí. Yo escuchaba la radio Cutibalú que dice la voz del desierto, y cuando uno ve tanta agua y tanta vegetación en este momento, uno dice, esto ha cambiado radicalmente, y ha cambiado radicalmente sin tomar en cuenta la planificación y la prevención que se tenía para este tipo de efectos de la naturaleza. Sí. Porque mucho se habla sobre catástrofes naturales, y las catástrofes no son naturales. Yo creo que son los fenómenos que la naturaleza da y que no hemos sabido prevenir y no hemos sabido prepararnos, y muchas de las autoridades tampoco han preparado la situación, y por eso es que estamos en las condiciones como estamos. Hace poco, cuando entré al programa y escuché la radio, decía que nos había sopapeado el gobierno de Ecuador. Efectivamente, yo creo que el trabajo de la prevención es un trabajo que, como se dice, inviertes un sol pero ganas 13 soles. Eso es importante. Si hubiéramos invertido en este momento 1.000 millones, en este momento nos hubiéramos ahorrado más de 13.000 millones. Este es un problema de Estado. Este es un problema de Estado, este es un problema de visión. Ha habido también irresponsabilidad, corrupción, incapacidad que nos tiene hoy día como tal. Miren, Tumbes, cómo estamos, para el lado de Tumbes, para el lado de Huaquillas. Estaba claro, y ese es el problema de no entender de que nosotros tenemos que tener una gestión ambiental, y la gestión ambiental viene acompañada también de gestión de riesgos, y la gestión de riesgos se puede manejar, y ¿con qué? Con estrategias de prevención. Y eso es lo que no hemos hecho, y lo que tenemos que lamentarnos en este momento es ese. ¿Cómo es posible que, habiendo tenido dinero para más de 3.000 millones de soles para prevenir los fenómenos, el fenómeno del Niño, que ya no es un fenómeno que viene de vez en cuando, es un fenómeno recurrente? Así es. Y este es el que también venimos pagando en la sierra. En la sierra se presenta de otra manera. Una es la sequía,
Otra es la situación, las heladas, la granizada y las nevadas que se han presentado en provincias altas, y eso es lo que ha pasado en la provincia de Espinar, en la provincia de Chumbivilcas y también en la provincia de Canchis, donde ya está para cosechar muchos de los productos. Sin embargo, acá hay una nevada que usted sabe, por ejemplo, hablando de una panoja de quinoa, donde le cae la nevada y le cae la humedad, y ya eso es un poco imposible de recuperar. Entonces hay unas situaciones totalmente contradictorias. En la costa tenemos la gente ahogándose en agua, y en otros donde nos falta agua, o si es que hay algo, el fenómeno no es de la misma forma. Por el norte ha tomado el gobierno el toro por las astas, digamos, de alguna manera, y han distribuido ministros para que atiendan cada ciudad, cada región. ¿Cómo está la cosa por allá por el Cusco? Bueno, allá no nos ha tomado muy de sorpresa, y creo que el gobierno regional, ayer estuve con el presidente regional y él planteaba de que efectivamente tienen que funcionar los llamados COER, y aquí también tengo mi crítica, ¿no? O sea, aquí hay 3 organismos que tenemos que ver con la cuestión de los problemas de emergencia. Tiene un lado por el COER, tiene usted por otro lado la Defensa Civil, y por otro lado tiene el CINEPREL, que son organismos que en la práctica están funcionando cada uno. Uno previene, el otro actúa en el momento de la catástrofe, y el otro ve las cosas que ya pasada la catástrofe para la atención. ¿Cómo es posible que tengamos 3 organismos que no actúan de una manera conjunta, sino cada uno actúa y por etapas? Entonces yo creo que esta situación nos tiene que hacer reflexionar y decir cuál es la condición, la nueva condición, y cuando por ahí de una manera, perdonen la palabra, o achafa, utilizan términos como el SAR de la reconstrucción y todo eso, yo creo que no tenemos esos referentes. Ya felizmente han definido felizmente han cambiado eso, porque yo creo que el Consejo de Ministros va a asumir la tarea. Y me parece bien. Correcto. Me parece bien, sí. Pero yo creo que ahí tenemos que ver estos organismos que ven prevención, ven defensa civil. Yo creo que no hay que militarizar la situación, sino, como el propio nombre dice, hacer defensa civil. Claro, sino, o sea, a lo mejor en una situación de emergencia, porque la emergencia tiene un inicio y un final, ¿no es cierto? Se están tomando las acciones de manera, digamos, militar, entre comillas, porque tal vez esta situación tiene que imponerse organización. Claro, pero es insuficiente, va a ser insuficiente, porque nada va a poder. Por lo menos para paliar las necesidades inmediatas, la emergencia, el traslado de heridos, el traslado de gente desamparada, gente que está en estos momentos sin posibilidad de salir. Entonces tal vez por eso sea, pero en todo caso en el Cusco es distinta la situación. Va a tener que tomar seguramente acciones inmediatas. ¿Qué sugiere usted como primera actividad que tiene que realizar el gobierno central? Yo creo que en el Cusco lo que se tiene que hacer es atender, de inmediato, la situación de la agricultura, que es la que ha sido más afectada, y en otros casos la ganadería, y ahí con este COER actuar inmediatamente y poder resarcir. Y creo que el Ministerio de Agricultura va a jugar un papel muy importante con el seguro de emergencia que se tiene para la agricultura, y así podrá resarcir, porque yo creo que en este momento hay cosas más importantes que atender. Y eso es muy interesante, que la propia gente dice en Espinar, en Chumbivilcas, hay cosas que están peores y se tiene que atender las urgencias del norte. Por ejemplo, imagínense que en medio de esta situación, en Espinar han estado haciendo una colecta para mandar a los hermanos del norte. O sea, la situación de pobreza no impide la solidaridad, y eso creo que se ha creado como una situación en la cual la solidaridad se ha convertido en un espacio que nos junta a todos los peruanos, y yo tengo la seguridad de que vamos a reconstruir de manera conjunta. O sea, hay un espacio de unión importante en el corazón peruano, ¿no? Muchos dicen que a veces no hay patria en el Perú, pero acá se trasluce. Tal vez no haya patria en aquellas autoridades que se han hecho elegir para aprovecharse de la situación. Pero imagínese que en Anta, que es mi pueblo, han mandado 30 toneladas de papa. En un principio les dijeron, no mandan tanto porque va a costar mucho más llevar.
No, el problema no es si de llevar o si el costo. El problema es cómo enfrentar una situación de miseria, de hambre que la gente va viviendo, pero también lo más importante es la solidaridad. Esos principios que nos deben de marcar a todos los peruanos para reconstruir el país. En cuanto al seguro que usted me menciona respecto del agro, ¿cómo funciona ahí? Porque, por ejemplo, en el norte, en estos momentos, no hay seguro para las cosechas. Nadie asegura nada. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Niño, justamente, como no hay unos trabajos ni obras de prevención, ningún banco ni nadie les asegura a los agricultores ello. El gobierno está dando 1.000 soles por el que tiene 4 hectáreas como máximo. ¿Cómo funciona allí el seguro en el Bueno, yo creo que para la sierra tiene otro referente y hay otro coeficiente de cálculo. Entonces, en este momento hemos tratado de tener una reunión con el ministro de Agricultura. Es imposible pedir en este momento ni a los ministros ni a los viceministros, que deberían estar ocupados, aunque por ahí dicen que la viceministra tiene otras ocupaciones, pero yo creo que no hay que echar más leña al fuego y hay que trabajar más bien por esta situación, pero nos entenderemos de la mejor forma. Y esta noche, el propósito de mi venida es que esta noche nos estamos reuniendo en el foro Agua y Salud Ambiental en el Congreso de la República, en el edificio Juan Santos Atahualpa. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a partir de las 6. Han llegado el alcalde de la provincia de Espinar, han llegado también miembros de del Frente Único de Defensa de Intereses de Espinar, también de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar, y están también dirigentes de todas las cuencas, porque usted sabe que en Espinar están divididos en 3 cuencas: la cuenca de la Purímac, la cuenca del Cañipía y la cuenca del Río Salado. Han venido todos estos dirigentes para decir al país que en este momento ya son desde el año 2012 que están en una mesa de diálogo para solucionar los problemas de Espinar. ¿Se espera el ministro de Agricultura o alguna autoridad del ministerio? Habíamos planteado de que viniera un viceministro de la presidencia del Consejo de Ministros, pero nos ha planteado de que no va a poder venir. Se ha disculpado que no va a poder estar. Está su representante, pero van a estar representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y también de la presidencia del Consejo de Ministros. Importante, si viene tanta autoridad de lejos y ante este problema tan grave, tienen que recoger la información directo en directo. Y tienen que informarse, pero también discutir. Yo creo que el espacio del Congreso es un espacio también para discutir, y como ellos mismos han dicho, ya venimos casi 5 años con esta mesa y no hay ningún resultado, y por eso estamos viniendo a poner y a saludar a todo el país, a hacer conocer a todo el país de que tenemos un problema, y si no se soluciona vamos a tomar esas medidas. Esta mañana dieron una conferencia de prensa ahí en los pasos perdidos del Congreso, y ahí precisamente plantearon, y ojalá que esta tarde los residentes espinarenses pudieran estar en el local del edificio Juan Santos Atahualpa y en el auditorio de Andrade Carmona. ¿A qué hora va a ser? A partir de las 6. 6 de la tarde, entonces están convocados todos ellos para participar del foro Agua y Salud Ambiental. Muchas gracias, congresista, y están las puertas abiertas para que nos informe usted periódicamente de cómo va la situación en el Cusco y cómo va la situación a nivel nacional respecto a estos detalles que nos agobian frecuentemente, pero que no hay autoridad que pare este problema. Muchas gracias por su presencia. Y igualmente muy agradecido por la oportunidad. Buenas tardes. Una pausa y regresamos. En Radio Moderna estamos presentando Siempre con la Verdad. Y seguimos aquí en el programa número 8 de Siempre con la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá. Y decíamos pues que lamentablemente la información que recibimos en estos momentos, fundamentalmente de Piura, hacen que este programa esté dedicado no solamente a ellos, sino esté dedicado a todas aquellas personas, a aquellos peruanos que están comprometidos con la ayuda. Justamente hablábamos con el congresista que acaba de Rosas, que acaba de ser entrevistado. Nos dicen pues que allá donde inclusive tienen un problema de sequía, un problema de helada, tienen un problema también en el Cusco, ellos se han unido, se han juntado para enviar toneladas de papa para los damnificados del norte del Perú. Y lamentablemente, bueno, esto es una cuestión recurrente y que nos hace pensar qué va a ser del Perú en los próximos 50 años. Ayer escuchábamos al primer ministro Zavala, que hablaba respecto del proyecto país que tenía,
y justamente coincidía con nuestro pensamiento de los 50 años al año 2070, porque ya no se puede hacer absolutamente nada. Estamos sobre el bicentenario, sobre los 200 años del año 2021, y lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada por obtener un nuevo Perú. Y creo que a partir de esta desgracia podemos empezar un proyecto país, un proyecto Perú a largo aliento, seguramente en los próximos años esperar que el bicentenario sea un poco el que nos dé el impulso, el trampolín a ese espacio que requerimos de unidad, de concertación de todos los peruanos para poder sacar adelante el país. Ya creo que esa frase de roba pero hace obra, con la caída que ha habido de 13% en las encuestas de Castañeda, en realidad tiene que desaparecer de nuestro pensamiento. No podemos continuar con ello. O sea, no solamente el proyecto país implica decir, bueno, vamos a construir nuevos diques, nuevos cauces, vamos a hacer nuevas ciudades, sino implica crear un nuevo ciudadano. Acá estamos buscando construir un Estado, construir un nuevo Perú, construir ciudadanía y construir una ciudadanía sin corrupción, que es el primer problema que tenemos en el país. La reelección de alcaldes y gobernadores es lo que no me ha gustado, un poco de lo que ha declarado Zavala el día de ayer. Dice que son 4 años muy pocos, pero en todo caso hagamos una modificatoria respecto del tiempo de los gobiernos regionales y municipales. Igual que el gobierno nacional deberían ser cada 5 años, pero no debe haber reelección para ningún cargo público. Para el presidente de la República se dice cada un periodo que dejen del cargo y puedan postular a la reelección. Bueno, aceptemos eso también para lo que se refiere a alcaldes y gobernadores, pero no debe haber reelección. En eso sí, señor Zavala, espero que pueda meditar respecto de este tema. No podemos seguir con autoridades que son incompetentes, que tienen, por ejemplo, en el caso de Piura, pues el caso de Piura, Tumbes, ¿cómo están? Es increíble que haya, es como lo decíamos con el congresista, ¿no? Acá no hay un problema de la naturaleza, es un desastre que originado por nosotros, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra incapacidad, por la corrupción que existe y que ha existido en los casi 200 años de república que tenemos. Las familias deben ser reubicadas, efectivamente, y aunque no lo quieran, hay muchas familias, muchas ciudades que están bajo el agua. Estas no pueden continuar allí. Tenemos que ver la manera de que ellos no se vuelva a repetir de verdad. Y esto implica también democracia, porque también nos sorprende pues el proyecto de control de medios. El proyecto presentado por el fujimorismo es francamente sorprendente, que estemos retornando a épocas del montesinismo, donde se quiera amordazar a la prensa, y eso no se puede permitir. Y no se puede permitir, ¿por qué? Porque ¿qué sería de nosotros, qué sería de la prensa en general si es que hubiera ahorita una mordaza? No estaríamos informando como lo estamos haciendo respecto de los problemas que hay en el norte, respecto de los problemas que tiene el mismo gobierno para hacer su tarea, o respecto, por ejemplo, de la denuncia que ha habido ayer a través de los medios de comunicación, fundamentalmente Panorama, de la ministra o viceministra de Agricultura, que estaba de vacaciones prácticamente en horas de trabajo, porque no estaba de vacaciones, estaba trabajando, pero en un club. Entonces, eso no iba a salir si es que hay una mordaza a la prensa. Entonces, tenemos que respetar la libertad de prensa. La libertad de prensa no es tampoco un libertinaje, porque tiene sus parámetros. Nadie puede levantar una calumnia, nadie puede difamar a nadie, porque eso tiene su sanción penal, pero tampoco puede ser coartada ninguna organización de medios, ningún periodista en general, respecto de su trabajo en este campo del quehacer nacional. Hablábamos también que algunas informaciones del día de ayer nos preocupan, ¿no? Fundamentalmente respecto de las donaciones que están haciéndose por parte del Congreso. Parece mucha coincidencia pues que el Congreso esté repartiendo donaciones que, bueno, no se sabe fundamentalmente cuál es su naturaleza. Se dice que tampoco se sabe o ha sabido explicar Luz Salgado respecto de dónde nacieron las donaciones y cuál es el uso que ha dado de ellas, porque ha coincidido con la visita de Keiko Fujimori en las mismas ciudades donde Luz Salgado pues ha estado distribuyendo estas donaciones. Nos preocupa la reactivación. Tiene que haber acá una reactivación de la economía, porque en la emergencia, si bien está un poco alicaído el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, parece que esperemos pues que este desastre pues lo haya un poco motivado a tomar nuevamente un rumbo que todos esperábamos respecto del crecimiento de la economía a nivel nacional. Había bastante dejadez en este sentido, por decirlo menos.
y prioridad del gobierno, bueno, es atender definitivamente a las personas. Algo que queríamos también agradecer, y yo personalmente, es a los vecinos de San Miguel, que hicimos una cruzada en favor de los damnificados de Piura, y la semana pasada hemos recolectado 1,5 toneladas de víveres, de ropa, de medicamentos, colchones, etcétera, que estamos haciendo llegar a Piura con el fin de amenguar en algo pues las dificultades que en estos momentos pasa. Y yo quiero extender mi agradecimiento puntual a los vecinos de San Miguel que han colaborado prácticamente mañana, tarde y noche en hacer esta tarea por justamente los damnificados de Piura, sin saber que hoy día iban a estar sufriendo nuevamente otro azote de parte de la naturaleza. El señor del Solar, bueno, se muestra satisfactorio porque han salido unas encuestas el día de ayer, justamente donde, bueno, ya PPK no cae, ¿no? Pero también decíamos que las encuestas en estos momentos son un poco, digamos, incómodas, en la medida de que, si bien está trabajando el gobierno, haciendo alguna tarea, no se refleje efectivamente el tema como debiera reflejarse cuando no hay una situación de emergencia. Entonces, en situaciones de no emergencia deberíamos tener estas encuestas que nos están dando algo a notar. El agradecimiento también a los extranjeros, ¿no? A los países extranjeros que se han portado también con las donaciones a los afectados en las lluvias. Pero para no extendernos mucho, porque tenemos ya en cabina al arquitecto Roberto Delgado Casanave, el expresidente de Geópolis, y con él conversábamos respecto de las funciones que tienen las Fuerzas Armadas puntualmente en la emergencia y en la reconstrucción. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que teníamos que hacer una nueva ciudad, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, en cada región. Teníamos que hacer un nuevo país, etcétera. Pero quienes tienen una organización más o menos ordenada es el Ejército, es la Marina, es la aviación. ¿Y de qué manera pueden ellos, y con cuáles son las armas con que cuentan efectivamente las armas para esta tarea de reconstruir el país? Roberto, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué nos puedes decir respecto, en términos generales, para entrarnos un poquito al tema? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna. En principio quisiera dar mis condolencias a los deudos de este desastre, solidarizarme con los afectados y brindarle mis respetos a todas las personas que están colaborando, tanto las Fuerzas Armadas como civiles, para los salvatajes y todas las acciones. En fin, miren, yo tengo otra perspectiva de esto, ¿no? Aquí hay un tema importante que creo que no se ha manejado. Si bien se habla de planificación, es correcto, falta planificación. Hay mucha gente que está en esa capacidad, los ingenieros y los arquitectos estamos en capacidad de hacer la planificación y de hecho la hacemos. Se habla de gestión ambiental, bueno, hay especialistas en gestión ambiental, hay gestión de riesgos, hay muchos estudios donde están ya zonificaciones, microzonificaciones sísmicas, se sabe cuáles son las zonas donde están las escorredidas de Huayco y todo. Pero ¿qué es lo que falta, a mi manera de ver? Falta el enlace de todo esto. ¿Y cuál es el enlace? Es la capacidad para poder llevar a cabo las determinaciones políticas que hagan la planificación. ¿Qué es lo que falta? Una visión geopolítica. Hace muchos años que no se da ni se entiende qué cosa es la geopolítica. Nuestros gobernantes, nuestros presidentes regionales no tienen la menor idea de lo que estoy hablando ahorita. Esto no puede seguir. En realidad, si la geopolítica es la ciencia que estudia la incidencia de los factores geográficos en los destinos de los estados y uno no toma en cuenta la geopolítica, ¿cómo vas a planificar? ¿Cómo vas a hacer el interlace entre un proyecto de planificación con una gestión de riesgos, con una gestión ambiental? No hay manera. Es como en la guerra. En la guerra, por ejemplo, la política manda la estrategia. La estrategia, ¿quién la hacen? Los estamentos militares, los generales, los coroneles, son los técnicos en la guerra. En la parte civil, ¿quiénes son los técnicos? Los planificadores, los arquitectos, los ingenieros y todas aquellas especialidades que coadyuvan para este proyecto. Pero la matriz de todo está en una decisión política. Y si no hay una decisión política con un conocimiento de causa del territorio nacional y sus implicancias, nunca va a haber una buena planificación. El resultado no va a ser positivo. Y es lo que tenemos ahora. Tenemos un país desarticulado,
con un retroceso del Estado en muchas partes. Miren cómo está la zona del Braen, ¿no? No hay prácticamente, no hay Estado ahí, está retrocedido. Las zonas de fronteras, en muchas zonas de fronteras se habla otro idioma, se habla portugués. Uno compara lo que está al otro lado de la frontera con el Ecuador versus lo que está adentro y es para llorar, ¿no? Entonces, eso es lo que falta en principio, falta una visión geopolítica, y lo que se va a hacer de reconstrucción tiene que tener esta perspectiva. Si no se tiene una perspectiva de tipo geopolítico, no se va a poder hacer una planificación. Simplemente va a ser como si un niño se cae, se raspa la rodilla y le pones un curita. Entonces, esto no es así. Esto más parece un atropello con fuga que una herida, ¿no? Es un problema muy serio. ¿Qué planteas en todo caso a partir de la fecha? Tiene que hacer ahorita que ya se ha dicho que no va a haber de la reconstrucción, porque en realidad no es reconstrucción. Yo insisto en que acá lo que tenemos que hacer es construir un nuevo país, porque reconstruir implica hacer lo mismo de lo que estaba hecho, y lo mismo que estaba hecho pues hemos visto pues que está mal hecho. Entonces no podemos reconstruir lo que está mal hecho, tenemos que construir un nuevo Perú. Entonces el nuevo, supuestamente el SAR que iban a nombrar el gobierno central ha abdicado ya esa posibilidad y le ha dado todos los poderes al presidente del Consejo de Ministros para que pueda desarrollar esta construcción del nuevo Perú. ¿Qué tiene que hacer el presidente del Consejo de Ministros a partir de la fecha según tu posición? Primero que nada, eso del SAR me suena a Forsur. Claro, justamente por eso no lo han hecho. Eso trae un mal recuerdo. O sea, ¿qué pasó con Pisco? Uno iba 3 años después del sismo y parecía que había sido el bombardeo ayer. Entonces no había ningún resultado, no se manejó bien ahí las cosas. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Inclusive no había una información sobre la tenencia de las propiedades. ¿A quién le iban a dar la plata de esas partidas de 7.000 soles o no sé cuánto? ¿A quién? ¿Al propietario que arrendaba o al inquilino que finalmente fue el damnificado? Entonces, toda esa serie de cosas se tienen que estudiar mejor. No puede hacerse así con decisiones traídas de los pelos. Vamos a hacer una pausa, Roberto, para continuar en el siguiente espacio respecto de la que debería ser el presidente del Consejo de Ministros ahora que ya está asumiendo esta tarea de reconstrucción. Una pausa, por favor, y regresamos. Y continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, programa número 8, 27 de marzo del 2017, y preocupados por la situación de desastres naturales que estamos sufriendo a nivel nacional. Desastres que, como también explicaba, no son necesariamente culpa de la naturaleza, sino es culpa de nosotros, los hombres, los peruanos, que hemos permitido autoridades sin capacidad, autoridades sin conciencia patriótica, autoridades con visos de corrupción que de otra cosa, donde tenemos pues puentes que se caen al poco tiempo que se construyen, por decir un término. Pero nuestra historia pues es bastante rica respecto a estos temas. Yo quisiera, antes de continuar con la entrevista, Roberto, voy a hacer una lectura muy breve de la editorial de esta semana, que no la hemos, de acuerdo a la programación que teníamos, no la hemos hecho por una situación de justamente porque hemos adelantado la hora, para que un poco a partir de allí desarrollemos justamente la propuesta que estamos haciendo aquí de las tareas que debe hacer el primer ministro en esta construcción del nuevo Perú que esperamos. Y la editorial de esta semana dice así, ¿no? La reconstrucción, y pongo el REG en minúsculas, de un nuevo Perú a 200 años de la República. Esta ha sido una semana donde la indignación era poco para manifestar un sentimiento ante las imágenes de los medios de comunicación respecto de las inundaciones, huaicos, derrumbes, muertes y desapariciones de ciudades y personas en diversas regiones de nuestro país. Es más, en estos instantes en Piura sufre la tempestad más fuerte de su historia, donde dicha localidad está casi bajo el agua. Los sentimientos de cada peruano son indescriptibles. Indignante son las palabras mayúsculas que en el siglo XXI la palabra planificación se desconoce totalmente. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Huancavelica, Purímac, Loreto, etc. Por no citar a todos los departamentos del Perú, hoy sufren los estragos no de la naturaleza, sufren los estragos de la irresponsabilidad, de la corrupción y de la incapacidad. El Perú republicano, que nació hace casi 200 años, lo hizo sobre esa base, sobre la irresponsabilidad, la corrupción y la incapacidad.
cuando se negociaron, por ejemplo, los poderes entre San Martín y Bolívar para ver quién gobernaba el Perú. Ese Perú republicano creció sobre la informalidad y la traición de muchos que hablaban de patria pero que nunca sintieron nada por ella. Ese Perú republicano se desarrolló como un enfermo endémico que requiere de un cambio de sangre total para forjarse otro destino. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pues nuestro mal tiene casi 200 años, pero aún nunca es tarde para que el bien nos venga. Con SAR o sin SAR, nuestro Perú, el nuevo Perú que queremos, debe empezar a partir de esas desgracias, y que si es que queremos forjar más que una república, una patria y una nación, tenemos que empezar ahora. No queremos reconstrucción, queremos la construcción de un nuevo Perú a 200 años de la república. Empecemos ya. Este es el editorial de esta semana, 27 de marzo del 2017, de Siempre con la Verdad, y con ella queremos resumir un poco lo que hablábamos y lo que estamos tratando de conversar respecto de lo que hay que hacer a partir de la fecha. Entonces tú planteas que la mayoría de autoridades, y definitivamente en el Perú, no se conoce del tema geopolítico. La geopolítica no es de conocimiento del político. Ese es un primer problema. Entonces, ¿qué visión geopolítica le puedes exigir a un político que no conoce primero de la materia? Yo creo que debíamos exigirle a nuestras autoridades que tengan un conocimiento de lo que es la geopolítica, pues es básico para gobernar. Uh-huh. No es solamente una cuestión de saber de política o de conocer el sitio. La geopolítica, como te explico, es la ciencia que enlaza todas las mallas para poder dar propuestas coherentes afines al territorio. Víctor Andrés Belaúnde dijo lo siguiente, dijo: la historia del Perú es una sucesión de anatopismos, eso significa opciones divorciadas del espacio. No ha cambiado eso, de los años 40 hasta ahora seguimos en lo mismo, o sea, y todo el mundo lo ignora. Ahora, yo por ejemplo me preguntaba una cosa: ¿qué pasó con el CEPLAN? ¿Dónde está el CEPLAN? No he escuchado ningún pronunciamiento. Se me habrán escapado de mis oídos, pero no he escuchado nada. El CEPLAN se creó justamente con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Yo tengo acá el plan estratégico que hizo la primera gestión desde el 2011 hasta el 2015 y bla 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 bla, y dicen de que acá no hay cultura de planeamiento, de planificación. Eso es mentira. Acá sí hay cultura de planificación. Existía antes el Instituto Nacional de Planificación. No mencionan para nada la visión geopolítica. ¿Cómo quieren integrar? ¿Qué cosa querían proponer? Ese instituto que planteas, ¿qué cosa hizo? ¿Cuál, perdón? El Instituto de Planificación. Bueno, al menos hacía algunos planteamientos. Hacía estudios, y también, hacía investigaciones. Claro, efectivamente, pero justo el ingrediente que faltaba era el ingrediente de la decisión política bien dada por medio de un conocimiento cabal de nuestro territorio y de una doctrina geopolítica. Fíjense, acá hubo una interesante doctrina geopolítica que la desarrolló el general Mercado Jarrín, que falleció el 18 de junio de 2012. Otro geopolítico importante fue Alberto Bolívar Ocampo, que falleció también justo en el 2012, el 28 de noviembre. Entonces, Bolívar Ocampo había hecho un planteamiento al CEPLAN. Lamentablemente falleció y cambiaron de autoridades y ya no se pudo seguir adelante. Ahora, yo quisiera decir algo importante. No es para remover el cuchillo en la herida respecto de lo que dijo el presidente de Ecuador, ¿no? Diciendo de que yo he hecho tal cosa y a mí no me ha pasado nada. Lamentablemente tiene razón. O sea, él sí planificó y a ellos han tenido una visión estratégica y una visión geopolítica. ¿Sabe lo que ha dicho él? Ha hecho 1.300 kilómetros de autopista, uniendo, está integrando, está articulando el territorio del Ecuador de una manera racional y con una visión de futuro. También en este gobierno del Ecuador ha hecho el 70% de toda la infraestructura de defensa contra las inundaciones. Entonces, pues si le dio unas bofetadas o unos sopapos a nuestro presidente, tenemos que bajar la cabeza y aceptarlo, porque eso fue una realidad. Pero también nos está diciendo: ustedes no han gobernado bien, aprendan a gobernar, aprendan a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué ganamos acá teniendo un montón de presidentes regionales que finalmente son presupuestívoros? Hace unos días escuché que uno de ellos, no me acuerdo cuál de ellos, decía: necesito una partida de plata para renovar todos los desagües. ¿Con los desagües se va a solucionar el problema?
porque de repente ya tendrá algún hermanón que le va a hacer la obra, ¿no? Bueno, acá falta mucho, tenemos muchas cosas por hacer, pero si es que no se tiene una idea cabal, una idea principal, un proyecto de país basado en un proyecto geopolítico, que sería el matriz, no vamos a tener nada. Yo hago una pregunta. Acá tenemos, antes de la pregunta, yo quisiera hacértela a ti. En todo caso, tenemos un problema, tenemos una emergencia, tenemos las ciudades destrozadas, tenemos que tomar acciones inmediatas, no hay proyecto, o sea, definitivamente nadie pensó que esta situación iba a llegar a este extremo, porque pensaban que iba a haber lluvias normales y que iba, como todos los años, pues iban a menguarlas de alguna manera, pero nadie pensó de tal destrucción. No se ha pensado. Ni siquiera ha habido esa posibilidad en el pensamiento de las autoridades de turno. Entonces, ante esto, ya se requiere un nuevo Perú, se requiere un nuevo impulso, una nueva organización, un proyecto, y si no lo hay, por eso te pregunto, ¿qué tendría que hacer el primer ministro en este momento? Ya, pero eso no es todo. ¿Qué pasaría si hubiese un terremoto o un maremoto? Hace unos años no hubo el terremoto de Pisco, ¿no? En cualquier momento puede haber otro terremoto con otras tremendas consecuencias. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? Primero que nada, tratar de seguir haciendo las labores coyunturales, pero hacerlas bien, las labores de rescate y mitigar todo este problema. Por ejemplo, ahorita veo que están en un estancamiento de agua un montón de localidades. La gente reclama y dice: sáquenos el agua, tráiganos bombas. ¿Ustedes creen que con pequeñas bombas se van a poder roturar y sacar el agua? No, para eso se utilizan otro tipo de equipamiento. Y yo creo que podríamos usar algunos equipamientos que tenemos acá. Por ejemplo, el ejército cuenta con un vehículo que es el MBT-3, que es un roturador que se usa para cavar trincheras. De repente se podría sugerir que lo utilicen para poder crear canales y desaguar hacia las quebradas, ¿no? Desde los puntos más bajos hacia los puntos más altos, y acabar con el problema de los estancamientos, y luego meterle maquinaria pesada. Donde ha faltado maquinaria pesada, que no ha llegado por falta de medios para traerlas, podemos utilizar otro medio que sí tenemos acá en el Perú. En el Perú hay helicópteros Mi-26, están allá en el Grupo Aéreo 8, pero ¿qué pasa? Hay dos que están sin los rotores. Ese helicóptero es el helicóptero más grande del mundo y el más veloz del mundo. Solo se han usado para llevarlos a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Ahí estuvieron muy bien sirviendo. Y a nosotros, ¿por qué no nos sirve? Con eso se puede llevar un cargador frontal, y si no hay manera de aterrizar, se puede sembrar. O sea, creo que podemos sugerir algunas cosas para poder solucionar estos problemas de una manera más efectiva, ¿no? ¿Por qué crees que no se han usado si el ejército los tiene a disposición? Porque están en pane. Les explico, están en una situación como en un stand-by. No había esta previsión. Equiparlos y ponerle los rotores tiene un tiempo de demora, ¿no? Imagino que tiene que actuar el SEMAN para poder ponerlos a punto, ¿no? De repente también alguien puede decir, no, pero si en la emergencia, o sea, nos están criticando porque no tenemos ni siquiera la maquinaria pesada, tanto los gobiernos regionales como municipales, y tampoco el gobierno central. He visto al presidente del Consejo de Ministros llegar ayer con ¿cómo se llama? Con carretillas, sí, rastrillos, palas, picos. Uh-huh. O sea, estamos en la época de la carreta. O sea, yo pensé que iba a llegar pues con cargador frontal, con maquinaria pesada o algo de última generación que pueda resolver rápidamente el tema, ¿no? No, en realidad, en esa planificación hay algo que va a haber que estudiar. Si bien hay equipamientos para uso militar, pero de repente tendrá que crearse algún mecanismo de interacción para usarlos también y tenerlos listos siempre para uso civil, ¿no? Por ejemplo, en el CIMA están construyéndose dos grandes buques multipropósito de tipo Macassar. Esos buques pueden cargar una cantidad tremenda, desplazan 11.000 toneladas, pueden cargar camiones, hasta un hospital puede llevar cada uno. Entonces esos, cuando estén listos, definitivamente van a tener que ser incorporados. Ustedes han visto lo que pasó con el tema de los limones. Los limones, ¿cómo los han estado trayendo a Lima? No ha sido en bolicheras, o como han podido. ¿Saben qué es lo que pasa? Se ha creado una navegación de cabotaje forzada, cuando debíamos tener una navegación de cabotaje. En países vecinos, por ejemplo en Chile, hay navegación de cabotaje, ¿no?
Entonces hay buques que van de una localidad de costa a otra de costa y no tienen que usar las carreteras, ¿no? Entonces acá hay navegación de diversos modos, lo que se llama multimodal, que pueden usarse y que deberíamos de tener una cultura marítima para eso. Entonces todo esto tiene que ser parte de una política de Estado, ¿no? Tenemos acá la solución, pero no la alcanzamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Por falta de conocimientos, por falta de visión estratégica, ¿no? En Chile, por ejemplo, ¿qué han hecho? Hace unos días han recibido 278 camiones militares y 154 máquinas de ingeniería. Eso es parte de lo que le llaman ellos el plan Alfil. Pero todo esto es con miras a protección para desastres naturales, porque ellos sintieron, entre comillas, que habían perdido la guerra cuando tuvieron el maremoto, ¿no?, del sur de Chile, que les trajo a mal traer, ¿no? Le trajo unas pérdidas increíbles. Entonces ahora están con una cultura de prevención. ¿Sabe que son 154 máquinas de ingeniería? Son de diversas índoles, no solamente cargadores frontales, aplanadoras, excavadoras, un montón de cosas que pueden ser utilizadas para cuando hay desastres. Justamente, ¿no? A mí me preocupa el tema que el otro día estábamos viendo también cuando el presidente Sedapal informaba, ¿no?, respecto de los problemas que tuvimos acá de agua en Lima, y mostraba pues cómo estaban limpiando, pues, ¿no?, la maquinaria y lo que se había emposado, el lodo, las ramas con rastrillos. O sea, era de la tecnología de lo que queremos hablar en breves momentos, después de este corte comercial. En Radio Moderna estamos presentando Siempre con la Verdad. Seguimos en Siempre con la Verdad, programa número 8, 27 de marzo del 2017, y queremos agradecer siempre aquí a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, los mejores para tu quinceañero y matrimonio. Y puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventosnaricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Naricitas siempre apoyando este programa, Siempre con la Verdad, a través de Radio Moderna, Radio Papá. Y continuamos con la entrevista al arquitecto Roberto Delgado, presidente de Geópolis, y hablábamos sobre el tema de la geopolítica, fundamentalmente las tareas que tiene el gobierno, en este caso el gobierno central, para poder recomponer no solamente sus estructuras políticas, para poder desarrollar una tarea inmensa, ¿no? Porque es una tarea que no solamente de los años que le quedan como gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, sino esta es una tarea de Estado. Ya planteó él que tenemos por lo menos plantear un país a 50 años, proyectar un país a 50 años, estamos a 2-3 años del bicentenario, ¿no? Del bicentenario 2021 cumplimos 200 años como república. ¿Qué Perú queremos? ¿Qué país queremos? Pero podemos querer mucho, pero ¿tenemos las autoridades con la capacidad suficiente para emprender este reto inmenso hacia un Perú mejor? Ya. Yo haría una pregunta, respondería con una pregunta. ¿El Perú tiene objetivos nacionales? ¿Tenemos unos objetivos a los cuales dirigirnos en el futuro? La respuesta es muy simple. Lamentablemente no los tenemos. Y ese es justamente el motivo de mi pregunta anterior, en el bloque anterior, respecto de qué tenía que hacer este gobierno, porque si no tenemos objetivos nacionales, no tenemos un proyecto nacional, entonces ¿cómo va a enfrentar este gobierno lo que viene? Va a tener que, de lo que no hay, comenzar pues a armar las primeras bases, convocar, qué sé yo, pues no, a través de las diferentes regiones, forjar una unidad sobre un proyecto base, ¿no? Tendrá que plantear un proyecto base al respecto de esto, ¿no? Pero ¿cómo puede hacerlo, no? Exacto. Lo que se tendría que hacer es una convocatoria muy intelectual, muy técnica a los diversos estamentos, por ejemplo, colegios profesionales, universidades, el Centro de Altos Estudios Nacionales, y todas aquellas entidades o organizaciones sin fines de lucro que estén comprometidas, involucradas con los temas relacionados con la identidad nacional. Ahora, todo país que ha querido saltar el desarrollo lo ha hecho sobre la base de las universidades, de su fuerza universitaria, no solamente estudiantil, sino fundamentalmente educativa, docente, ¿no? Que han orientado a las masas estudiantiles a llevar a un país hacia un norte, más o menos. Pero acá tenemos muchas universidades, tenemos un grave problema de diversidad de universidades que no están a la altura de lo que deberían estar, universidades como en otros países que existen, ¿no? ¿Cómo hacemos con ese tema?
Bueno, para eso se supone que la SUNEDU está dando unas certificaciones especiales a las universidades. Entonces, el tema es la convocatoria, ¿no? ¿Y cuánto va a demorar todo esto? Sí, demore lo que demore, pero tiene que hacerse. Mientras no se convoque, no va a haber objetivos nacionales, que es muy diferente a lo que son los acuerdos nacionales, ¿no? Los acuerdos nacionales son de gobernabilidad, ¿no? Como por ejemplo el que se hizo cuando entró el gobierno de Toledo, ¿no? Que se pudo encontrar algunos puntos de coincidencia entre los partidos y bueno, hubo gobernabilidad, ¿no? De repente un acuerdo nacional con gobernabilidad podría también ser parte de esta cátedra para diagramar y diseñar nuestros objetivos nacionales. Y no me venga nadie a decir que los objetivos nacionales son secretos, porque creo que por ahí alguien dijo, no, esos son secretos. Mentira, los objetivos nacionales tenemos que saberlo todos, desde el colegio hasta la última persona, el último civil que esté en la calle, todos tenemos que conocerlos, porque si no, ¿a dónde apuntamos, no? Ese es el tema. Más se pelea por el tema en cuanto se refiere a la plana escolar sobre la ideología de género y no se pelea sobre qué cosa queremos como ciudadanos. Porque acá queremos ciudadanos que conozcan verdaderamente el norte del Perú, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, nuestro problema va también por ahí, ¿no? Quería hacerte a lo mejor una observación, ¿no? Tenemos universidades en cantidad, tenemos profesionales en cantidad. No necesariamente todos están a la altura de los requerimientos en este momento que necesita el Perú. Tenemos un acuerdo nacional con partidos que están prácticamente desarticulados, no tenemos partidos políticos, en realidad no hay organización en ninguna parte. Entonces, ¿cómo vamos a articularnos? ¿Con lo que hay? Bueno, tenemos que tener un punto de partida. Comencemos con lo que hay. No podemos esperar a que todo el mundo esté pues en un estándar de 20/20 para poder iniciar. Si no nos reunimos, si no se convoca a una cátedra o algo así para la formulación de nuestros objetivos nacionales, no vamos a apuntar a nada. Y vamos a seguir como estamos, simplemente solucionando los problemas coyunturales, tapando huecos, poniendo el curita en la rodilla, y eso es todo, ¿no? Y no vamos a avanzar. Cuando tenemos ejemplos de muchos países que se han fijado metas, objetivos políticos, por ejemplo, tanto que se habla de los tigres asiáticos, países que eran muy pobres, no tenían nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se sientan alrededor de una mesa y dicen, bueno, ¿para qué somos buenos? ¿Qué tenemos? No tenemos nada, no tenemos recursos, no tenemos plata. ¿Qué tenemos? Solo tenemos gente. Entonces, basémonos en nuestra gente. Pero nosotros somos diferentes, nosotros sí tenemos recursos, tenemos gente, tenemos recursos, tenemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, reunamos y formulemos objetivos nacionales, creemos una política de largo plazo, ¿no? Una visión estratégica para ver a dónde proyectamos el Perú, ¿no? El Perú, ¿qué cosa es? Es un país andino, es amazónico, tiene una proyección marítima, tenemos proyección en la Antártida, tenemos un espacio de selva, entonces tenemos bastantes elementos y sobre todo una cosa principal, por ejemplo, somos un país central, estamos en el eje prácticamente del Pacífico de Sudamérica, y esa posición estratégica tenemos que aprovecharla, no podemos desaprovechar, ¿no? Al mencionar tú en tus escritos respecto de que los partidos deben ser geopolíticos, ¿qué planteas puntualmente? Lo que planteo exactamente es que los miembros de los partidos y los gobernantes, los estadistas, tengan un conocimiento de lo que es la geopolítica, porque no tener un conocimiento de la geopolítica es como es un tipo de analfabetismo en los estadistas. Los estadistas que no conocen geopolítica no van a poder gobernar bien, nunca, no van a poder dar buenos planteamientos. Les explico, es como un punto de vista. Cuando uno dibuja un plano, mete un corte de 1,20 m y dibuja un plano de una casa. Ok, ya. Luego, quieres dibujar un plano de ubicación, un plano urbanístico, te proyectas más arriba y dibujas las manzanas. Quieres hacer un plan de desarrollo, te vas más arriba. La visión geopolítica es una visión más integral, todavía más grande, porque tú ves territorios. Con esto se puede encontrar relaciones entre los territorios, reforzar algunas relaciones, se puede
crear polos de desarrollo, en fin, se puede dar una visión completa a un país, a un territorio, ¿no? Correcto. Bueno, hemos estado conversando largo y tendido respecto a estos temas de la emergencia y la reconstrucción, y fundamentalmente lo que tendrían que hacer las autoridades en este caso. Unas palabras finales, Roberto, respecto a este tema que nos ha embargado una larga conversación. Sí, voy a repetir unas palabras del contraalmirante retirado Hugo Ramírez Canaval. Él dice: todos los que van a postular a cargos políticos deben de seguir por lo menos un curso de 6 meses de geopolítica, para que tengan este conocimiento. El que no tiene ese conocimiento, mejor que no se meta a hacer política. Importante. Bueno, hemos estado con el arquitecto Roberto Delgado Casanave, presidente de Geópolis, que nos ha dado ilustración respecto de la actividad que debería seguir nuestro presidente del Consejo de Ministros a partir de la fecha en el tema de la construcción, o como llamamos también la reconstrucción luego de la emergencia. Una pausa y regresamos aquí en Siempre con la Verdad. Bueno, continuamos en Siempre con la Verdad, programa número 8, 27 de marzo del 2017, a través de Radio Moderna, Radio Papá. Y bueno, en este programa especial, porque lo hemos hecho especial para justamente los temas de la reconstrucción, o de la construcción, como nosotros queremos llamarlo, porque nuestros hermanos del norte están sufriendo, nuevamente decimos, los avatares de la naturaleza y los avatares de nosotros mismos. Los avatares de la indiferencia, los avatares de la corrupción, los avatares de la indisciplina, los avatares de la informalidad. Y ante todo esto, los partidos políticos, las organizaciones universitarias, los colegios profesionales tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque son organizaciones sobre las cuales el Estado se tiene que sostener. Tenemos ahora al Consejo de Ministros, al presidente del Consejo de Ministros como principal responsable de la reconstrucción. Y conversábamos con el arquitecto Roberto Delgado, que acaba de terminar de ser entrevistado, y nos decía pues que tenemos que partir con lo que tenemos como organización, con las principales organizaciones, para hacer un consenso, un planteamiento, buscar los objetivos nacionales y tal vez un proyecto país. Para ello hemos invitado también al sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, que acaba de juramentar como decano reelecto del Colegio de Sociólogos del Perú, con quien queremos conversar sobre justamente este tema, la reconstrucción. ¿Qué plantean los colegios profesionales y fundamentalmente el Colegio de Sociólogos respecto de la reconstrucción después de la emergencia? Roberto, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Hay que encarar un doble desastre: el desastre natural y el desastre de la improvisación. El desastre natural es algo presente, pero que ha podido ser manejado de mejor manera. Cada cierto tiempo, cíclicamente, se repiten determinados fenómenos. Creo que la experiencia del país hermano de Ecuador es aleccionadora, ¿no? Las realidades no son iguales, pero tienen muchas similitudes, y nos han dado un ejemplo de planificación, de previsión, de gestión de los recursos hídricos del agua, de gestión de cuencas, de organización comunitaria, que en nuestro país lo hemos dejado de lado. Por lo tanto, tenemos un reto hacia adelante. Más que ponernos a discutir sobre construcción o reconstrucción, yo creo que esta amenaza, así como hubo lo de Odebrecht, en términos de corrupción, y que se abre la posibilidad de hacer un corte, esta amenaza también nos abre una buena posibilidad, siempre y cuando nos orientemos en el siguiente sentido. Primero, tomemos como base un plan de largo plazo. El cortoplacismo no nos conduce a nada. Tenemos crecimiento económico y miren lo que ha pasado. Primero. Segundo, dentro de la planificación es vital el ordenamiento territorial. ¿Qué significa ordenamiento territorial? No basta tener un territorio desordenado o anarquizado, que cada quien hace lo que le da la gana, sino que tenemos que determinar zonas económicas, zonas ecológicas. Acá se construye, acá no se construye, y no cambiar en municipalidades el cambio de uso, y al final resultan legalizándose construcciones en el cauce del río, que es una barbaridad. Y lo otro, creo que hay que revalorar el valor de la organización comunitaria, social, que se ha perdido. El individualismo nos ha carcomido, y queda ahora claro que si alguien piensa que va a bastar su respuesta individual, se va a perder. Soy de los que creo en el yo, en el tú
en el él y en el ella, pero creo sobre todo en la superioridad del nosotros. Por lo tanto, el reto es como nosotros, institucionalmente, el Colegio Sociólogo, los colegios profesionales del Perú, estamos en esa mira. La semana pasada, hace 6 días, participé en representación de los colegios profesionales en la reunión del Acuerdo Nacional. En ese momento aún estaba la discusión si había zar o no zar. Ciertamente zar a mí me suena a emperador, bueno, que haya sido dejado de lado, el primer ministro lo va a asumir. Pero en esa reunión hace 6 días planteé, en representación de los colegios profesionales, que poníamos, y hoy lo reafirmo, nuestra capacidad técnica especializada al servicio de un proyecto de ese tipo, en términos técnicos profesionales especializados, y por otro lado colaboraremos con la vigilancia ciudadana para que no haya corrupción, como experiencias como la de Exforsur, por ejemplo, claro, la del 2007. Son las ideas fundamentales a partir de las cuales podemos conversar. Pero decías que no hay que discutir tanto de construcción o reconstrucción, yo también estoy de acuerdo, no es lo fundamental ni lo principal, digamos, en este momento de emergencia. Sin embargo, no repetir, o sea, reconstruir implica repetir lo pasado, y eso creo que nadie quiere, uno, y segundo, sí tenemos que construir ciudadanía. Se ha perdido tanta ciudadanía justamente por ese individualismo que mencionas, que hoy, bueno, cada uno hace lo que quiere, no respeta la norma, y eso se ha hecho como una cuestión tan natural de que la misma autoridad pues comienza a distribuir títulos de propiedad donde no debe. Entonces, ya con un fin político, ¿no? Pero acá tenemos que primero o hacerlo paralelamente a través de estas concertaciones del Acuerdo Nacional o de alguna organización tal vez más grande o más amplia, donde se convoque a más organizaciones. Y la construcción de ese nuevo Perú implica la construcción de una nueva ciudadanía. La construcción de un nuevo país implica además recoger las tradiciones nacionales y del origen como nación en términos de la justicia, de la solidaridad, de la ayuda mutua, y reforzar nuestra propia identidad, que se ha ido debilitando, en realidad supeditado a otro tipo de intereses. Y al mismo tiempo, este tema de la emergencia, que hay que encarar en lo inmediato, si nos quedamos solo en eso, vamos a estar en lo mismo, no sé, de acá 2, 3, 5 años, no soy adivino, pero vamos a repetir la historia. Lo que se trata es que esto sea, como dicen los economistas, un punto de inflexión, un corte, y abrir la posibilidad de construir un nuevo país. Si queremos ser viable como nación, tenemos que dar un salto combinando el crecimiento económico que lo hemos tenido, y hoy queda clarísimo que no basta, si es que no está acompañado de la conservación ambiental. Exacto. Por ejemplo, no puede haber explotación minera en las cabeceras de cuenca de los ríos, o sea, donde nacen los ríos. Es como darle tóxico al bebé que recién aprende a caminar. Peor aún cuando son empresas que en su país la ley lo prohíbe y no lo hacen. Vienen acá, lo hacen y con el aval de las autoridades. Entonces, la conservación ambiental es lo segundo. Lo tercero es la equidad social, la igualdad de oportunidades, donde la clave es la educación. Y en cuarto lugar, el respeto a las distintas expresiones culturales, que no haya ningún tipo de discriminación, ni de, ni de racismo, pues como existe en nuestro país, ¿no? Y ahí hay que combinar lo político, la decisión tiene que darse. Hablo no de politiquería ni de política partidaria, sino de la decisión de Estado, conjuntamente con el aporte de la sociedad civil, y la empresa privada tiene que entrar en ese carril. El Premier ha planteado un proyecto a 50 años, un Perú a 50 años. Hablemos del 2070 aproximadamente. Pero tenemos algo inmediato, que es los 200 años de República que se celebran en el 2021, ante lo cual esperamos tener pues un país, digamos, algo reconstruido, por lo menos las bases iniciales para ese gran país que esperamos a 50 años, por lo menos nuevas ciudades en lugares donde debe de haber una ciudad y no en medio del cauce del río. ¿Qué se espera? O sea, un proyecto de largo aliento, un proyecto que tiene que tener corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, un proyecto a partir del largo plazo, regresar. El mediano y corto plazo, y no al revés, porque acá cuando empezamos en el corto plazo, eso es cortoplacismo. Sí. Es como el jugador que juega, valga la redundancia, con la cabeza agachada, no tiene horizonte, no tiene panorama y se va a perder. Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar en lo inmediato. Implica una decisión. Una anécdota chiquita: yo recuerdo el año 1997, cuando se reincorporó Hong Kong
a la República Popular China, yo tuve oportunidad de hablar con el embajador chino en el Perú de entonces. Y yo le dije, ¿cómo iban a hacer para armonizar dos sistemas políticos económicos diferentes? Y todavía no hablaba muy bien el castellano, en lugar de decirme Roberto, me dijo, Lobeto, hubo un plan de transición. Uno se imagina en el Perú, transición, ¿cuántos años? Y yo le dije, embajador, ¿cuántos años la transición? 50 años, me dijo. Volví a repreguntar, ¿y ustedes consideran que en los 50 años lograrán su objetivo? Esperamos, y si no, otros 50 años. Esa es la mirada de país, la visión. Acá queremos todo como si nada. Entonces creo que en esa dirección tenemos que marchar. Además, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Hay un referente. Existen las 34 políticas de Estado del Acuerdo Nacional para el largo plazo, pero sin embargo cada gobierno va por su lado y no las ejecuta. Tengo acá en la política de Estado 32, gestión de riesgos. La 33, el agua, y la 34, ordenamiento territorial. Debe estar guardado en algún baúl, en el último cajón de no sé dónde, ¿no? Entonces está perdido. Y el plan bicentenario, que iba a ser nuestro plan articulador, está, pues, como dicen en la sierra, aquícito nomás, a la vuelta de la esquina. Yo no veo grandes posibilidades de un país reconstruido sustantivamente. No es que sea pesimista, sino que el 2021 está a la vuelta de la esquina. Pero creo que hay que hacer algunos gestos. Y el primer gesto es la decisión que volamos alto, con visión hacia el largo plazo. Y tomar determinadas decisiones drásticas, sancionar a las autoridades corruptas, a las autoridades frívolas, como esta viceministra de Agricultura, ¿no?, que se estaba bañando en su piscina y bueno, con su fotógrafo, mientras Piura, todo el norte era una gran piscina desbordada, ella en su piscina privada. Eso es inaudito, injustificable, hay que cortar. Y no puede ser que ella diga que me voy nomás, tiene que ser sancionada. Si no es una burla al Perú. O en Trujillo, que apenas le transfirieron la plata para la emergencia, ya hicieron las primeras compras, botas que costaban 25 soles, las valorizaron en 45, etcétera. Bueno, ya han separado a los funcionarios, pero tiene que haber un corte, ¿no? Y hay que predicar con el ejemplo. Creo lo sucedido con Odebrecht y lo de las huaicos y lluvias es una buena oportunidad para pensar un nuevo país. Significa voluntad de acuerdo, liderazgos compartidos, mucha iniciativa, y allí los colegios profesionales buscamos dar nuestro granito de arena, técnica especializadamente y en vigilancia ciudadana. Estamos ayudando en la emergencia con donaciones, nadie ha ido con ningún membrete diciendo soy de tal o cual, sino coordinando con la gente vamos, ¿no? Porque eso es hacer abuso de la acción en relación a lo que la gente necesita para otros fines. Eso también debe ser desterrado, como también la obra pública tiene que desarrollarse con transparencia. Yo como peruano me siento orgulloso del puente de piedra construido en 1610. Me siento orgulloso del puente Balta construido en 1869, pero no me puedo sentir orgulloso de situaciones conocidas últimamente, que siento que es una ofensa. Un poblador de la carretera central me decía, cuando voy a Lima veo las obras bien, acá nos dan cualquier cosa a los pobres. Sabemos que roban, pero encima ni siquiera hacen obra, sino mala obra. Pero esos 13 puntos que ayer ha mencionado una encuesta que se fue publicada es la reacción, el hartazgo de la gente. Pero un detalle más, la encuesta de que sacó la República ayer, 13 puntos en último mes, pero son 40 puntos en un año, y en el sector DIE 42. Creo que lo que decías tú, y coincido, la ciudadanía es tomar conciencia, construir ciudadanía, para que no te la hagan, para que puedas plantear iniciativas, para que estés vigilante, para que te respeten. Creo que la gente ha empezado a decir, respétenme, hasta acá no más. Y creo que hay que trabajar juntos, y los medios de comunicación, programas como el tuyo, tienen un rol orientador para la reflexión, para la acción. Tiene que haber cambios, y en esos cambios todos tenemos que cambiar, dar nuestro granito de arena. Correcto. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tu presencia en este programa, en el día importante para los amigos de Piura, darles una suerte de solidaridad espiritual, aunque sea desde aquí,
preocupándonos siempre por ellos, no solamente con las donaciones que se han remitido, sino con nuestra voz permanente, ¿no?, de alarma y de confianza que le estamos lanzando no solamente a ellos, sino a todo el Perú. Yo, por razones de trabajo, en los últimos 2 años he estado 12 veces en Piura. Inclusive dirigí un diplomado para gobiernos locales. Yo he estado en Sechura, he estado en 26 de octubre, en Curamori, en los distintos lugares que se mencionan. Todo mi cariño, toda mi solidaridad. He hablado con algunos decanos de colegios profesionales, con algunos amigos. Sé que la situación es bien difícil, se requiere más liderazgo, más articulación, pero el calor agobiante de Piura está acompañado de un calor humano, con todo su sabor de los piuranos, que estoy seguro que saldrán adelante, y hay que apoyarlos en todo lo que sea necesario. Un gran abrazo a todo Piura. Así es. Para todo Piura, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a los amigos oyentes de Radio Moderna, Radio Papá, y damos por culminado esta edición, programa número 8, y nos estamos viendo la próxima semana, igualmente a partir de las 4:30 de la tarde, en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Muchas gracias, buenas tardes. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.